Listo, creo. Sí, ahí creo que ya empezó a grabar. Listo, chicos. A ver. El día de hoy les voy a enseñar a abrir archivos, a tomar datos de archivos. Archivos pueden ser TXT o pueden ser de Excel. Por ejemplo, este es un TXT con una base de datos, bueno, realmente pequeñita, de estudiantes con su nota del parcial uno, parcial 2 y mejoramiento. ¿Ya? Este archivo puede tener un millón de líneas, ya nomás que lo hice un poquito más simple porque les estoy enseñando recién archivos, entonces les puse unas cuantas líneas nada más, ¿no? Entonces, ¿qué quiero lograr el día de hoy? Poder hacer no todo el examen de aquí, pero sí al menos la primera función, que es leer un archivo y crear cuatro matrices a partir de ese archivo. ¿Ya? Entonces, lo que les quería enseñar hoy día era a abrir un archivo en modo lectura. ¿Ya? Antes que nada, les quería decir de que el tema de archivos se divide en tres cosas. Una en lectura de archivo, en leerlo, en lectura como tal. Otra en escribirlo. Bueno, básicamente escribirlo y crearlo, por así decirlo. ¿Ya? Y el otro es de append, que básicamente es editar o agregar, por así decirlo. Agregar. Agregar información ya a un archivo existente, por así decirlo. ¿Ya? Por eso que el tema de archivos es un poquito... No es tan extenso, la verdad, sí es fácil de aprenderlo. Pero lo que quiero enseñar hoy día es el que está aquí, el modo lectura. ¿Ya? Igual una vez que entiendan el modo lectura, creo que el modo escritura y el de append se les va a hacer más sencillo después. ¿Ya? Pero les quería enseñar el modo lectura al menos. ¿Ya? Listo. Entonces, voy a borrar esto de aquí y lo voy a dejar en modo lectura. ¿Ya? Listo. Antes de cargar un archivo, porque primero tenemos que cargar un archivo a nuestro archivo de Python, por así decirlo, tienen que tenerlo en la misma carpeta. Así como las funciones, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que lo tenían en la misma carpeta? O si no lo tenían en la misma carpeta, tenían como que poner la ruta del archivo, ¿no? Pero si no se quieren confundir, es mejor tenerlo aquí, ¿no? En la carpeta, así como lo tengo yo, ¿ya? Entonces, el archivo que yo les pasé, me gustaría que lo pongan en la misma carpeta donde está su archivo .py. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuál es lo primero que tienen que aprender para abrir un archivo? Este archivo que está aquí, vamos a abrir el archivo de estudiantes, acá en nuestro PY, ¿no? Y vamos a tomar todos estos datos que están aquí. Listo. Entonces, ¿cómo es la primera instrucción para abrir un archivo? Pues la primera función que tienen que aprender para la lectura de archivo es, bueno, aquí pueden poner cualquier variable. Normalmente la gente le pone archivo o le pone la variable f de file. ¿Ya? Pero normalmente vamos a poner archivo, ¿no? Como es la primera clase, ¿no? Normalmente siempre le ponen la F, pero bueno. Vamos a poner archivo. Entonces, la primera función que tienen que conocer de archivos es la función open, ¿ya? Esta función open la van a utilizar para lectura, para escritura y para editar, ¿no? Para append, ¿no? Es la misma función, es la función open, ¿no? ¿Qué recibe esta función? Esta función es necesariamente tienen que enviarle el nombre del archivo. ¿Ya? Entonces vamos por ahí, ¿no? Open, si retorna, va a ser igual a la función open. Aquí va el nombre del archivo y ahí nada más. Ya con eso ya pueden utilizar la función open, ¿ya? Pero por defecto, ¿se acuerdan que les había mencionado algo de que las funciones pueden recibir algo por defecto, ¿no? Que no es necesario enviarle algo, ¿no? ¿Ya? Si tú no le envías nada más a esta función open y solo le envías el nombre del archivo, se va a abrir en modo lectura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había mencionado que habían tres modos? Bueno, normalmente hay más modos, ¿no? Hay de hecho modo binario y otros modos más, ¿no? Pero en fundamentos de programación enseñamos tres modos. El de lectura, escritura y el de append. ¿Ya? Si solo le envías el nombre del archivo, lo estás abriendo por defecto en modo lectura. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo se llama mi archivo? Mi archivo se llama estudiantes.txt. Entonces, aquí tienen que poner un string y poner estudiantes.txt. ¿Ya? Al momento que lo ponen así, ya lo están abriendo en modo lectura, ¿ya? Y el archivo se encuentra en esta variable que está aquí, ¿ya? Por el momento, ¿ya? De hecho, solo para que vean nomás, y como para que prueben, vamos a imprimir esa variable, ¿ya? Porque hay personas que comúnmente cuando recién aprenden archivos, piensan que el archivo ya todo lo que está escrito en el archivo se encuentra en esta variable, y no es así. Así que vamos a imprimir esta variable para que vean qué es lo que se encuentra dentro de esa variable, ¿ya? Si tienen alguna duda hasta ahorita, me avisen, ¿ya? Entonces voy a ejecutar el programa y miren lo que me sale. Es esto que está aquí. ¿Sí ven? Me sale algo súper extraño, ¿no? Bueno, lo que menciona aquí realmente es una etiqueta, ¿no? Lo que te menciona aquí es de qué tipo es el archivo. Si se dan cuenta, aquí está como que algo de texto, acá te dicen el nombre del archivo. Y miren acá, ¿se acuerdan que yo les había dicho lo de los modos para abrir un archivo, ¿no? Modo lectura, escritura y append. Aquí me está diciendo en qué modo se está abriendo el archivo. El modo R significa de read, que significa lectura. Entonces, read es, cuando vean la R, es de read.
es de lectura. Entonces el archivo lo estoy abriendo en modo lectura. Y este encoding, no es necesario que sepan qué es encoding, pero básicamente es la codificación del archivo, es si te permite tilde, si no te permite tilde, si te permite símbolos raros y cosas así, ¿no? Entonces, más adelante puede ser que se topen con un error de encoding, pero ya les voy a enseñar cómo solucionarlo y cómo todos los profesores les van a enseñar a solucionarlo, ¿ya? Pero no es necesario que sepan eso del encoding, ¿ya? Entonces, por el momento, como pueden ver, te sale algo así súper feo que te dice el nombre del archivo y el modo en el que se está abriendo el archivo, ¿ya? Entonces, vamos a abrir el archivo por acá para que vean cómo está conformado. Como pueden ver, aquí mi Visual Studio Code me está diciendo cuántas líneas tiene el archivo. El archivo realmente tiene 7 líneas, aunque ustedes vean 6. ¿Por qué creen que el archivo tiene 7 líneas? ¿Qué creen que tiene la última línea? ¿Un espacio o algo? ¿No? ¿Qué creen? ¿O por qué se dio la última línea? Por el momento no se van a dar cuenta qué es, pero ya les voy a decir qué realmente es. Miren, en la primera línea hay como que una descripción de qué es cada línea la que sigue, ¿no? Porque, por ejemplo, miren, te dicen el título matrícula, luego coma nombre, luego coma parcial 1, parcial 2 y mejoramiento. ¿Ya? Seguido de aquí, para yo irme a la segunda línea, ustedes escribiendo, ¿qué tuvieron que hacer para irse a la segunda línea? Un enter, ¿no? Un salto de línea, ¿sí o no? Yo sé que ustedes no ven el salto de línea, ¿no? Pero en programación ya les dijeron que el salto de línea, ¿qué era? El slash, perdón, lo seleccioné. El slash n, ¿no? Esto de aquí, ¿sí o no? El slash n es un salto de línea, ¿sí o no? Que cuando ustedes presionan enter al momento que crearon el blog de notas, yo este blog de notas lo creé aquí, clic derecho, nuevo, y creé un blog de notas normal. Ustedes mismos también pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces cuando yo estoy escribiendo el blog de notas, ¿yo qué hice? ¿No? Llené cada línea y le di un enter. Al momento que ustedes le dan el enter, aquí, aunque ustedes no lo vean, hay un slash n, por así decirlo. Está oculto, pero ahí se encuentra, ¿no? Entonces, a lo que el momento que yo escribí la primera línea, pues ahí hubo un slash enter y me salté a la segunda línea. Ahí se escribió toda la segunda línea, otra vez el slash enter y así sucesivamente, ¿sí o no? Hasta que llegué a la última línea y en la última línea di un slash enter. Y por eso se creó como que la séptima línea. ¿Ya? Hasta ahí creo que no hay ninguna duda, ¿no? ¿Ya? Entonces siempre imagínense, y de hecho es muy importante que se imaginen que cada línea al final hay un slash enter. Ya van a saber por qué. Listo. Entonces, cuando tú abres el modo... Ah, ya. Entonces, si ustedes no le mandan nada más a la función open, ya saben que es modo lectura, ¿no? Pero ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo lo abro en modo escritura y cómo lo abro en modo open? ¿No? Por el momento no les voy a enseñar los otros modos, pero sí les voy a enseñar a mandar ese modo, por así decirlo. Entonces, miren, si yo quiero definir ya el modo lectura, ahí ya está definido el modo lectura, ¿no? Pero también lo puedo mandar. Si ustedes ponen coma y le ponen el string R, ya quiere decir que están mandando modo lectura. Entonces ahí están abriendo el archivo en modo lectura. Si lo quieren abrir en modo escritura, pues bueno, es write, le ponen W. Si le quieren poner el modo de append del modo de editar, le ponen la letra A. Entonces ya saben, cuando les pregunten los modos, ¿cuántos modos hay? Bueno, en fundamentos de programación, no, realmente hay más. El R, el W y el A. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos con el R, que es el que les voy a enseñar el día de hoy, ¿no? Cuando lo abres en modo lectura, pues se crea esta variable de archivo, ¿no? Pero como ustedes ya vieron, cuando ustedes imprimen el archivo, solo sucede esto que está aquí. Entonces, no me ayuda en nada, ¿no? Entonces, aquí les voy a enseñar las funciones que ustedes tienen disponibles cuando abren el archivo en modo lectura, ¿ya? Entonces, aquí sería funciones de lectura. Entonces, la primera función que yo les voy a enseñar es la función readLine, ¿ya? Esa es la primera función que yo les voy a enseñar, readLine. ¿Cómo funciona esta función? Bueno, básicamente, ¿cómo utilizo esta función? Primero vamos a crear una variable llamada línea y esta función se lo utiliza así. Le pones archivo.readline. ¿Ya? Así se utiliza y no se manda nada en los paréntesis, se utiliza así como está. ¿Ya? Entonces, veamos, vamos a imprimir la variable línea para ver qué ocurre. Vamos a eliminar esto que está aquí, guardamos esto que está aquí, guardamos este archivo por si acaso y ejecutamos esto. Y miren lo que sucede. ¿Sí ven? Se imprimió la primera línea de mi archivo. ¿Sí se dan cuenta? La primera línea de mi archivo nada más. Y si no se percataron, ¿sí se dieron cuenta que aquí hay un espacio vacío? ¿Por qué creen que me pasó eso del espacio vacío aquí? Si recién acabo de leer la primera línea de mi archivo con esta función, ¿por qué creen que tengo un espacio vacío aquí en la consola? Porque hay más elementos, más archivos. Digo, No, más. no, esa no sería la respuesta. ¿Qué creen que sería la respuesta? ¿Por qué creen que tengo un espacio aquí en blanco? Claro, porque digamos, voy a comentar esto, miren, voy a comentar esto, voy a comentar esto y voy a hacer un print hola.
Vamos a borrar esto y miren. Si se dan cuenta, mira, aquí solo ocupa una línea y no hay un espacio, si se dan cuenta. Pero en cambio acá, ¿qué pasó acá? Al momento que leí la primera línea de mi archivo, miren qué ocurrió. Tengo un espacio aquí. ¿Por qué creen que se dio eso? ¿Se acuerdan que yo? ¿Sí? Porque no recuerdo nada. N. Exactamente, por el /n. ¿Se acuerdan que aquí con esta función que yo les dije? Hasta el momento saben que con esta función, leyó una línea, ¿sí o no? Todavía no saben qué realmente hace esta función. ¿Ya? Pero por el momento ustedes saben que, me está imprimiendo la primera línea, ¿no? Pero ¿se acuerdan yo que les decía que al final de cada línea que había un /n, ¿no? Entonces, por lo tanto, que cuando yo imprimo esta línea que está aquí, es como que si yo tuviera un /n al final. ¿Ya? Y por eso me imprime esto en blanco. ¿Ya? ¿Cómo eliminarían ese /n que está aquí? Cierto, antes que me digan cómo eliminar ese /n, me olvidé de decirles algo muy importante. ¿Qué tipo de dato piensan que es esta variable que está aquí? ¿Qué tipo de dato creen que es esta variable que está aquí? De hecho, para que lo vean, vamos a hacer un type, ¿ya? Vamos a hacer un type de línea. ¿Sí saben qué es la función type, no? De ley se los deben haber enseñado en la primera semana. Type, básicamente, cuando tú le mandas una variable, te dice qué tipo de dato es esa variable, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Si ejecuto esto, veamos. Ahí, miren, ¿sí ven? Me dice que es un string, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué podemos notar de lo que yo acabo de hacer ahorita? Lo que yo acabo de hacer ahorita era esto, miren. Vamos a copiar esto que está aquí. Al momento que utilicé esta función, me leyó la primera línea de mi archivo, ¿sí o no? Pero realmente, ¿qué contiene la variable línea? La variable línea contiene un string más o menos así, con el /n al final. ¿Sí se dan cuenta? Esto es lo que tiene la variable línea, que al momento que yo le imprimo, se muestra todo esto, y el /n obviamente no se muestra, pero se hace el salto de línea, como ustedes lo pudieron haber apreciado, ¿sí o no? ¿Ya? Listo, ¿hasta ahí alguna duda? Si no tienen ninguna duda, ¿cómo hacen para eliminar ese /n al final? Les pregunto. Y esa es pregunta de segunda semana de fundamentos. ¿Cómo eliminarían ese /n? Si es un string toda esa línea. ¿Cómo harían? Con replace. Replace es muy buena opción, la verdad. Otra función más. Replace no lo utilizan comúnmente para esto, pero sí se puede utilizar replace para eliminar ese /n, ¿no? Pero otra función más que te permite eliminar ese /n, que justamente está en la esquina de la derecha. Con eso ya les di una pista. Con el M. No. Y es una función que mucha gente se olvida, pero cuando llega a archivos se acuerdan mucho. Les repito, una función que elimina justo en las esquinas una cadena. Ya desde ahí ya les dije todo. ¿Cómo se llama esa función? Y es una función de string, obviamente, porque tengo un string aquí. Vamos, no me digan que se olvidaron. Hay una que es star. Ay, se me olvidó. Star, no comienza con star. Ese es start with, pero eso es para saber si comienza con algo. Pero yo quiero una función que me elimine la esquina. Que de hecho, bueno, realmente hay una de la esquina de derecha y una esquina de izquierda, ¿no? Pero la función que me imagino que ustedes conocen es que borra a ambos lados. ¿Cómo se llama esa función? Se olvidaron, no puedo creerlo. A ver, veamos. Esa función se llama strip. ¿Se acuerdan qué hace strip? ¿O qué le No me envías? acuerdo el nombre. ¿Cómo se me olvida Eliminar esta función? Es espacios imposible. antes y después. Exactamente. La función strip, si tú lo utilizas así nomás, bueno, realmente es string.strip. Le mandas el string.strip y si no le envías nada por paréntesis, ¿qué hacía la función? Si no le envías nada por paréntesis. Eliminan los espacios. Ya, yo sé que siempre se aprendieron eso de, se eliminan los espacios, no, pero realmente no solo elimina espacios. ¿Qué más elimina aparte de espacios? ¿Sabían eso, no? ¿O solo se le aprendieron a eliminar espacios? Exactamente. Y no solo saltos, realmente elimina espacios, elimina saltos de línea. ¿Qué más hay en Python en secuencia de escape? El tab, no, el tab era T, ¿no? Así, ¿no? Y tabs también. Borra espacios, borra enters y borra tabs. Si no le envías nada, borra estas tres cosas del lado izquierdo y lado derecho. ¿Ya? Eso se acuerdan, ¿no? Las esquinas, ¿no? Lado izquierdo y lado derecho. ¿Ya? Entonces, por si no sabían, me imagino que ya se acordaron de strip, ¿no? O quieren que les haga un ejemplo de strip. ¿Ya se acordaron todos? Seguros. Si tienen alguna duda de cómo funciona strip, me avisen y les hago un ejemplo. ¿Ya? Listo.
para los que son curiosos, esta función strip borra izquierda y derecha, ¿sí o no? Pero si se dan cuenta que yo realmente puedo utilizar esta función para eliminar el enter que está aquí, ¿no? Porque a la izquierda no hay nada, solo se borraría el de la derecha, no pasa nada, ¿no? Pero para los que son curiosos, también existe una función que solo borra izquierda o solo borra derecha, que de hecho se llama de la misma manera, pero le pones una letra antes de poner strip, que en este caso sería la R. R de right, que sería de derecha. Entonces, R strip borra los espacios o enter o tabs del lado derecho. Y por consecuente, el L strip borra del lado izquierdo. ¿Ya? Por si no las conocían, también existen esas funciones. ¿Ya? Pero tranquilamente podemos utilizarla acá, no hay ningún problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, si no le envías nada, borra estas cosas que están aquí, ¿no? Pero si le envías algo, borra ese algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le envío el salto de línea, ahí sí solo borraría los saltos de línea, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya con mucha introducción, vamos a eliminar el salto de línea, ¿no? Entonces aquí en la variable línea le voy a poner .strip. O de hecho vamos a utilizar rstrip, ¿no? Solo vamos a borrar del lado derecho, ¿no? Y no le voy a enviar nada, ¿no? Para que vean que sí se borra el salto de línea, ¿no? Entonces, si ejecuto esto, veamos. ¿Me puedes volver a explicar y a repetir lo que era rstrip y el strip. strip? Ajá, Ya, porque listo. no puedo ver bien. Ya, Está listo, muy no se pequeño. preocupe. Ah, le hago más grande. Eso, dígame, para ayudarle. Ahí creo que está más grande, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ya, listo. No, es que mi pantalla es muy grande, entonces tengo que hacerle un millón zoom a esto. A ver, veamos. Ahí creo que está bien, ¿no? Entonces, ya les voy a explicar para qué sirve cada uno, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta que ahí ya se borró el enter, ¿no? Porque no tengo una línea vacía, ¿no? Ah, entonces ahí ya tengo el string, todo este string que está aquí, pero sin el salto de línea. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, vamos a explicar lo de rstrip y el strip, ¿no? Entonces, vámonos por acá por otro lado. Vamos a poner prueba.py. De hecho, siempre cuando yo hago una tarea de Python o un proyecto de Python, siempre creo este archivo de aquí para hacer mis pruebas. No sé, es muy común. Entonces, veamos. Vamos a poner acá en prueba y vamos a poner cadena. Vamos a hacer igual a, vamos a poner LL, Axel. Aquí vamos a poner una L mayúscula y vamos a poner un guión. Listo. Entonces yo les pregunto así, prueba de lectura. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué me imprimiría? ¿Qué me imprimiría? Axel con el guioncito. ¿Cuántas L's, Axel? ¿Una o dos? ¿Con las dos L al final o la una L al final? De hecho, mejor escríbanlo en el chat de Teams para ver cómo piensan. Con la L mayúscula. Solo con la L mayúscula. ¿Qué dicen los demás? Ujú. Vamos, era segunda semana de fundamentos. No creo que se hayan olvidado. Esta función tiene que ser como el Padre Nuestro, créanme. A partir del segundo parcial, literal. Exactamente como dice Marco. Miren, si se dan cuenta que aquí yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Borra la L minúscula, pero de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, veamos el lado izquierdo. Del lado izquierdo sí hay L's, ¿no? Entonces me va a borrar todas las L del lado izquierdo. Entonces lo que va a pasar es, voy a comentar aquí, ¿no? Va a borrar todas las L que están del lado izquierdo y va a quedar Axel. Vamos a darlo hasta ahí, ¿no? Vamos a darlo hasta ahí para analizar de este lado. Entonces ya borré del lado izquierdo, ¿no? Entonces vamos del lado derecho. Entonces yo veo del lado derecho del extremo a extremo. Si se dan cuenta que me topé con un guión, ¿no? Este guión no es una L, ¿sí o no? Como no es una L, hasta ahí queda y no borra nada del lado derecho. Entonces, efectivamente, va a imprimir esto. Axel, la L mayúscula, la L minúscula y el guión. Porque no hay una L en el extremo. En cambio, si aquí yo hubiera puesto dos L, por ejemplo, ahí se me borraba estas dos L que están aquí y estas dos L que están aquí hasta el guión. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Entonces, si yo le pongo el guión aquí, solo me va a borrar este guión de la derecha nada más y quedaría esto, ¿no? Yaxel. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. En cambio, digamos que yo hubiera tenido, vamos a poner L minúsculas aquí y vamos a poner la función rstrip y le vamos a poner una L. ¿Ya? Si yo utilizo la función rstrip me está diciendo que va a borrar del lado derecho nada más. ¿Y qué va a borrar del lado derecho? Pues las L. Entonces aquí me va a quedar algo llamado Jaxe, básicamente. Entonces si yo imprimo esto, veamos. Vamos a borrar esto que está aquí. Imprimo esto que está aquí y miren, ahí está, Jaxe. Porque solo me borró las L del final. ¿Ya? Entonces, bueno, espero que se hayan acordado de eso, ¿no? Entonces, volviendo al tema de acá, vamos a borrar todos estos comentarios que están aquí, ¿ya? Entonces, hasta el momento todavía no saben qué realmente hace esta función. Hasta el momento ustedes ven, tengo una línea nada más, ¿no? Pero todavía no conocen qué realmente hace, ¿ya? Hasta el momento saben de que, tienen una línea y esa línea es un string.
y un string con el enter al final, ¿sí o qué? Entonces, para yo borrar ese enter al final, ustedes utilizaban un rstrip y ya se borraba el enter al final y como ustedes pudieron ver, pues tranquilamente lo ejecuto y ya tengo la línea. ¿Sí o no? ¿Ya? Listo. Ahora les voy a enseñar qué realmente está pasando con esta función que está aquí. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué me salió la primera línea? También les voy a hablar de eso. Listo, entonces volvamos al archivo aquí. Listo. Si ven ese punterito que está tintineando, esa barrita que tintinea, ¿sí? Esa barrita que tintinea la vamos a llamar puntero, ¿ya? Es algo imaginario realmente, ¿no? O sea, yo sé que lo estoy moviendo y todo eso, ¿no? Pero cuando yo abro el archivo, ese puntero existe, ¿ya? Ya vas a ver a qué me refiero, ¿no? Entonces, cuando yo abro el archivo, cuando yo hago el open con el modo lectura, se crea un puntero que está tintineando, por así decirlo, y se crea aquí al inicio, ¿ya? Entonces, eso que ven ahí tintineando, imagínenselo como si fuera un puntero. Realmente está dentro de la máquina, ¿no? Pero es para que se hagan una idea de a qué me refiero. Entonces, ese punterito, esa barra que está ahí, se crea al inicio, ¿ya? Entonces, cuando yo utilizo una función llamada readLine, de hecho, aquí dice, no, leer una línea. Aquí me está diciendo que va a leer una línea, sí, pero esta función te lee una línea a partir de donde se encuentra el puntero, ¿ya? Entonces, recuerden, esta función que está aquí te va a leer una línea a partir de donde se encuentra el puntero, ¿ya? A partir de donde se encuentra el puntero, ¿sí o no? Entonces, ¿qué yo les había dicho, no? Que cuando se abría un archivo en modo lectura, ¿dónde se encontraba el puntero? Al inicio del archivo, ¿sí o no? ¿Ya? Eso que está titineando, ¿no? Imagínense qué es eso ya. Realmente no es eso, no, pero para que se lo imaginen nada más, ¿no? Entonces, cuando ustedes abren el archivo en modo lectura, ese puntero se pone ahí al inicio. Entonces, cuando yo hago la función readLine, ese puntero se va moviendo hasta leer la primera línea. ¿Y cómo Python sabe que es una línea? ¿Cómo sabe Python que todo esto es una línea? ¿Se acuerdan por lo que hay al final? Por el /n, ¿sí o no? Entonces lo que va a hacer este puntero es, va a leer toda esta línea, así como lo estoy haciendo, miren, va a leer toda esta línea que está aquí y va a seguir leyendo, leyendo, leyendo hasta que encuentre un /enter. Al momento que encuentra un /enter, el puntero se ubica a la siguiente línea. Ojo, mi puntero ahora ya está aquí. Pero todo lo que leyó el puntero se va a guardar en una variable, que fue justo lo que pasó aquí. ¿Sí? Entonces cuando yo imprimí línea y le imprimí sin esta función, ¿qué pasó? Se imprimió con el /n, ¿se acuerdan? Entonces, si yo ejecuto esto, se imprime con el /n, ya que hay un enter, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿dónde quedó mi puntero ahorita? O sea, por ejemplo, si yo voy a la línea 9, ¿dónde está mi puntero ahora? En el archivo. Mi puntero ahora ya no se encuentra al inicio del archivo, ¿sí o no? ¿Dónde se encuentra ahora? Se encuentra en la segunda línea, ¿sí o no? Al inicio de la segunda línea. Entonces, ¿qué pasa si yo hago algo así como esto? Miren, voy a poner la variable línea 2, va a ser igual a ¿qué? A archivo.readline. ¿Qué pasa si yo hago esto de nuevo? ¿Qué me va a leer ahora? ¿Quién cree que me va a leer si yo hago print de esto? Segunda línea, ahora sí. Exactamente, ahora me va a salir la segunda línea. ¿Por qué? Porque si ya este readline como que me movió el puntero, ¿sí o no? Me lo movió a la segunda línea, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, a partir de esta línea, de la sexta línea de mi código, ya el puntero se encuentra en la segunda línea, se encuentra aquí. ¿Ya? Entonces, si yo vuelvo a utilizar la función readline, me va a leer la segunda línea hasta que encuentre un enter. Encontró el enter y el puntero se ubica en la tercera línea. ¿Ya? Entonces, si ejecuto esto, vamos a ver qué sucede. Miren, ¿sí ven? Ahí salió la primera línea, el enter, ahí está el espacio. La segunda línea, el enter y ahí viene el espacio. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Hasta ahí alguna duda. ¿Todo bien? Entonces, cada vez que yo haga readline, es como que si estuviera leyendo una línea en el archivo y el puntero se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo. Una pregunta, ¿Sí? la función readline, lo usamos solamente porque en el archivo habíamos puesto R para, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Readline solo está disponible cuando se abre el archivo en modo lectura. Ah, ya, entonces si Cuando lo elijo abres, otra opción, ajá, no sucedería lo que no estamos está haciendo, ¿verdad? disponible. Exactamente, no está disponible. En modo R solo está disponible esta función. En modo W hay otras funciones más. ¿Ya? Ahorita solo estamos leyendo, modo lectura. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna otra duda? Entonces, por ejemplo, si quiero leer la tercera línea, pues ¿qué hago? Otra vez pongo otro readline y así sigo moviendo el puntero, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí?
Si ejecuto esto, ya tengo 3 líneas en el archivo, si se dan cuenta. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguro que está todo claro? Para pasar a lo siguiente. Listo. Todo bien. Ahora sí, les voy a enseñar, voy a eliminar todo. Ah, ya, cierto, me olvidé de decirle algo muy importante. Y de hecho, ojo con esto, ojo con esto. Si se dieron cuenta que hasta ahí mi programa, pum, sucede todo bien, ejecuta todo bien y no pasa nada, ¿no? Pero hay algo muy, muy importante que tienen que hacer cada vez que abren un archivo y ya no lo utilicen, ¿ya? Por ejemplo, miren, aquí estoy leyendo solo las 3 líneas y digamos que aquí en mi 16ª línea ya no lo quiero utilizar el archivo. Entonces, ustedes se preguntan, ¿para qué tenerlo abierto, sí o no? Es como tenerlo abierto aquí en el blog de notas, ¿no? Si ustedes tienen abierto una ventana o un programa, ¿qué ocurre en la computadora? Ocupa espacio, ¿sí o no? Ocupa espacio, la memoria RAM se te llena más, cosas así, ¿no? Entonces aquí, cuando yo ejecuto este programa, es como si realmente estuviera abierto el archivo como tal. Y siempre pasa abierto, ¿sí se dan cuenta? Y digamos que el programa es inmenso, digamos que es un proyecto, digamos. Bueno, ustedes no conocen qué es un proyecto, ¿no? Pero bueno, en este caso un proyecto sí es bien grande y tiene un menú y navegas por el menú y durante la ejecución de ese proyecto siempre va a estar abierto el archivo, ¿ya? Y eso ocupa espacio y hasta se puede dañar el archivo porque lo tienes abierto, sin hacer nada, por así decirlo. Entonces, cada vez que ustedes dejen de utilizar el archivo, ustedes tienen que cerrarlo. Y para cerrarlo, tienen que utilizar la función close, ¿ya? Entonces, a partir de esta línea, mi archivo ya está cerrado y ya no puedo utilizar funciones de lectura. Se me va a caer el programa si utilizo funciones de lectura. ¿Por qué? Porque el archivo ya está cerrado. ¿Me entienden? Entonces, de hecho, si quieren hacer una prueba, de hecho lo vamos a hacer así. Vamos a correrlo y miren, como si nada, ¿no? Sigue lo mismo, ¿no? Sigue lo mismo, se ejecuta la primera línea, la segunda y la tercera. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿qué pasa si yo hago otra vez esta función, pero después de cerrar el archivo? Veamos. Ahí van a ver lo que ocurre. Vamos a ejecutar esto de nuevo. Y miren, ahí me sale el error, miren, ¿ve? Aquí me está diciendo que básicamente el archivo está cerrado. ¿Sí? Mira, estoy haciendo una operación de entrada o de lectura, por así decirlo. Bueno, básicamente estoy haciendo una operación de lectura y que en un archivo que está cerrado. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esta línea. Esta línea es muy importante. Cuando ya dejen de utilizar un archivo, siempre tienen que cerrarlo. De hecho, los profesores cuando no ven esta línea en algún examen, créanme que les bajan 1.000.000 puntos, créanme. Y es de esta línea es la que más se olvidan los estudiantes, créanme. Si así nomás se olvidan del import dumpy cuando es que, bueno, en ese tiempo escribían en una hoja, ¿no? No sé si ahorita hagan exámenes en una hoja o lecciones en una hoja, ¿no? Pero en ese tiempo se olvidaban de hasta del importar, más o menos. ¿Ya? Más se olvidaban de cerrar el archivo, como se les decía todo. Entonces no se olviden de esto, por esto les bajan 1.000.000 puntos. ¿Ya? Listo. Entonces hasta ahí ya saben cómo leer línea tras línea, van utilizando readline, 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 ¿no? Entonces a todo esto les voy a enseñar otra función. Hasta ahí todo bien. Listo. Entonces, vámonos a otro archivo, ¿no? Para no borrarles eso, ¿no? Igual en el archivo de TXT que yo les pasé pueden ir haciendo pruebas igual, ¿no? Pero igual no lo voy a borrar para que lo tengan ahí, ¿no? Entonces, voy a copiar todo esto, lo voy a pegar aquí y vamos a borrar todo esto que está aquí. Vamos a borrar todo esto que está aquí, vamos a borrar esto que está aquí. Vamos a poner función de lectura, vamos a borrar... Vamos a dejarlo ahí. Listo. Entonces, la siguiente función que yo les voy a enseñar es la función readLines, con S al final, ¿ya? Antes que nada, antes que se enamoren con esta función no está permitido utilizarla, ¿ya? ¿Y por qué se las enseño? Porque sí la enseñan y a veces la toman en pruebas de lecturas. Pero esta función la prohíben utilizar en proyectos o en tareas, ya les voy a decir por qué. Primero les voy a enseñar para qué sirve y luego les voy a decir por qué está prohibida, por así decirlo. No sé si todavía la siguen prohibiendo o no, pero en todos los semestres la han prohibido, ya van a ver por qué. Listo. Entonces, esta función tranquilamente solo ponen el nombre del archivo y le ponen .readlines. Entonces, ¿qué hace esta función? Esta función te va a leer todo el archivo. Todo el archivo. ¿Ya? Va a leer todo el archivo a partir de donde se encuentra el puntero. ¿Ya? Entonces va a leer todo el archivo a partir de donde se encuentra el puntero. Entonces recuerden, entonces en esta línea recién estoy abriendo mi archivo. Mi puntero otra vez se encuentra al inicio del archivo. Si yo utilizo la función readLines, me va a leer todas las líneas del archivo en este momento. ¿Ya? Entonces vamos a imprimir eso, ¿no? De hecho, vamos a borrar esta variable que está aquí y vamos a llamarle líneas. ¿Ya? Y vamos a imprimir eso para que ustedes vean qué sucede. Y obviamente cierro el archivo, ¿no? No se olviden de eso. Entonces vamos a ejecutar esto. Y miren que aparece. ¿Qué tipo de dato piensan que es esto? ¿Qué creen que es? Una lista. Exacto.
A leguas, a leguas, a leguas, eso se nota que es una lista, ¿sí o no? Y es una lista de string, ¿sí se dan cuenta? Y miren, donde cada elemento de esa línea, de esa lista, perdón, tengo una línea de mi archivo. Y si se dan cuenta, está hasta con el /n. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren, ahí está. El primer elemento es la primera línea, el segundo elemento es la segunda línea, y así tercera línea, cuarta línea, quinta línea y sexta línea. Y si se dan cuenta, esa función es la maravilla, ¿sí o no? Porque ya tienes leído todo el archivo. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Hasta ahí alguna duda de esa función? ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta función? Pues te lee todo el archivo a partir de donde se encuentra el puntero y te retorna una lista de esas líneas. ¿Ya? Entonces, una pregunta de lectura. Vamos a ver una pregunta de lectura. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si ejecuto el programa? ¿Qué creen que me va a salir? Vamos, espero respuesta. ¿Qué me va a imprimir el programa si yo hago eso que está ahí? Vamos, ¿qué creen ustedes? A ver, el readline imprimiría desde donde está el puntero, o sea, la primera parte, y desde ahí líneas de archivo solo imprimiría Hasta ahí lo un que está ratito, un después de ratito, esa un línea. ratito. Fíjate que yo no lo guardé en ninguna variable y ni siquiera lo estoy imprimiendo. Por si acaso. Por si acaso. Entonces, ¿qué imprimiría? ¿Qué ejecutaría todo este programa? ¿Qué creen ustedes? Solo ejecutaría lo que dice líneas, archivo, readlines. Ya, pero ¿qué imprimiría líneas? ¿Cómo sería esa lista? ¿Qué Sería creen una ustedes? lista de todas las líneas que va a leer. ¿Pero Y a hasta partir de ahí. dónde? ¿A partir del inicio? Aparte de esa, no, a partir de donde está el puntero. ¿Y dónde está el puntero cuando yo llego a esta línea que está aquí? Bueno, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ah, ustedes? En la segunda línea. Exactamente. Y eso es algo muy común que hacen los profesores. Miren lo que yo acabo de hacer ahorita. Yo sé que no lo guardé en una variable, pero esta función igual se ejecuta. Pero yo no la guardé en una variable. Quiere decir que no la necesito guardada. ¿Sí o no? Entonces, vamos de nuevo. Sino que esta línea me abre el archivo y ubica el puntero al inicio, ¿sí o no? ¿Qué hace esta función que está aquí? Esta función que está aquí lee una línea del archivo, ¿sí o no? Y mueve el puntero hasta la siguiente línea, ¿sí o no? Pero yo no lo guardo en una variable y eso es lo de menos, ¿no? Porque no necesito la primera línea. En este caso no necesito la primera línea porque la primera línea simplemente son como que los títulos, no como los descriptores de las siguientes líneas. A mí lo que me interesa son los datos, que son todos estos que están aquí. Entonces, por lo tanto, yo utilizo esta función y ni siquiera la guardo en una variable, no me interesa. ¿Ya? Entonces lo que hace es, si el puntero está aquí, va a leer toda esta línea que está aquí, toda esta línea que está aquí, hasta que encuentre el enter y el puntero se ubica en la segunda línea. ¿Ya? ¿Y qué pasa aquí? No se guarda en ninguna variable, ¿no? Eso es lo de menos, ¿no? No importa, ¿no? Pero el puntero se ubica en la segunda línea. Entonces, cuando yo leo esta sexta línea que está aquí, me va a leer todo el archivo a partir de donde se encuentra el puntero. El puntero, como bien me dijeron ahí, el puntero está en la segunda línea. Por lo tanto, a partir de aquí va a leer todas las líneas del archivo. Entonces, si yo ejecuto esto que está aquí, vean aquí. Tengo una línea, perdón, tengo una lista de todas las líneas del archivo menos la primera. Porque moví el puntero, ¿sí se dieron cuenta? Y es algo muy común que hacen los profesores en los ejercicios. Y de hecho son una de las preguntas más comunes que me hacen los estudiantes en las ayudantías. Que por qué el profesor hace esto y por qué no lo guarda en una variable. ¿Ya? Tranquilamente la puedo guardar en una variable. No digo que no la guarden. Tranquilamente la pueden guardar en una variable. No, pero no es necesario. ¿A qué voy con esto? No es necesario guardarla en una variable para que funcione, por así decirlo, entre comillas, ¿ya? ¿Ya? Entonces simplemente si no la guardo en una variable es porque no quiero tener esa línea en una variable, pero sí se hace lo que está en la función. ¿Ya? Entonces como pudieron ver, pues tengo la lista de líneas. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Todo bien? ¿Está difícil el tema? ¿Qué creen ustedes? hasta ahorita no. Hasta ahorita no, todo bien. Listo. Entonces ahora sí les voy a decir por qué esta función está prohibida en las tareas o en proyectos. Creo que ahorita ya no hacen ustedes proyectos, pero en las tareas también lo prohíben. Lo prohíben. Ya está en el examen también, de hecho. Pero sí te lo suelen tomar en las pruebas de lectura. Así que piensen. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Para qué sirve esta función? Pues ya les dije, ¿no? ¿Pero por qué está prohibida? Está prohibida porque esta función, si bien ahorita ejecuté el programa y cargó súper rápido, como ustedes pueden ver, cargó súper rápido, ¿no? Pero en las tareas o en los proyectos o hasta en los exámenes les dicen que este archivo contiene millones de líneas, ¿ya? 10.000 líneas, 20.000 líneas, 30.000 líneas, millón líneas, ¿ya? Y cuando utilizan esta función, créanme que el programa se demora la vida en ejecutarse, ¿ya? Bueno, tampoco la vida, ¿no? Pero se demora 2 minutos en cargarse o 5 minutos en cargarse, ¿ya?
Y por eso esta función básicamente está prohibida, porque se demora mucho, ¿no? Como que requiere mucho proceso, ¿ya? Por eso está prohibida en las tareas y en los exámenes, pero sí deben de conocer cómo funciona, ¿ya? Y ahora sí, pero y ustedes me van a decir, entonces, ¿cómo hago para leer todo el archivo? No, porque es importante leer todo el archivo para obtener toda la información, ¿sí o qué? ¿Ya? Entonces ahí es donde viene esta parte bonita. Entonces les voy a dejar esto aquí, les voy a quitar esto. De hecho les voy a dejar con el ejemplo del readline, ¿ya? Se lo dejo ahí, se los dejo ahí y me voy al tercer ejemplo. Vámonos al tercer ejemplo y de hecho es el último ejemplo para ya hacer el examen. Listo. Este tercer ejemplo, vamos a abrir el archivo, perdónenme. ¡Pup! Listo. Entonces ustedes se van a preguntar, y de hecho vamos a cerrarlo de una vez. Close. Entonces ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo leo todo el archivo? Pues bueno, aunque ustedes no lo crean, existe un famoso for en archivos también. Y cada recorrido es una línea del archivo. Entonces, por ejemplo, si en cada recorrido yo imprimo la variable línea, miren qué pasa. Literalmente se imprimen todas las líneas del archivo. Y es más rápido que el readlines, si es que tienes un archivo muy grande, por así decirlo. Entonces, si se dan cuenta, tranquilamente le pueden hacer un for al archivo. Ah, ojo, 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 ojo. Este for que está aquí, así como lo hacía readlines, va a leer el archivo a partir de donde se encuentra el puntero. Si se dieron cuenta que al momento yo abrí el archivo y el puntero está al inicio, ¿sí o no? Y cuando recorro el archivo, pues va a imprimir todas las líneas, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo hago así como lo hice la otra vez, ¿no? Archivo.readline. ¿Qué pasa ahí? Esta línea que está aquí me va a mover el puntero, va a leer el puntero, va a leer el archivo, la primera línea, y me va a mover el puntero a la segunda línea, ¿sí o qué? ¿Ya? Entonces, luego de eso, yo hago un for. Entonces, a partir de ese for, a partir de lo que yo hago el for, se va a leer desde la segunda línea todas las líneas del archivo. Si yo ejecuto esto, veamos. Miren que el for que está ahí ejecutó hasta el título, ¿sí o no? Ahora vamos a borrar esto y miren, si yo ejecuto esto de nuevo, miren, ¿sí ven? Solo me salieron las líneas de los estudiantes nada más. ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Esas son las tres cosas más importantes de archivos. A partir de ahorita ya sale su imaginación. Los ejercicios, cómo lo resuelvan, es su imaginación literalmente. ¿Ya? Entonces, antes de ir al examen, eh, quería preguntarles, para ver si me entendieron todos, o cómo vuela su imaginación. Quiero ver cómo vuela su imaginación. Si se dan cuenta que esta lista de aquí contenía los nombres de los estudiantes, las matrículas y también su nota del parcial 1, parcial 2 y mejoramiento, ¿sí o no? Los que no hayan dado mejoramiento están con la calificación de 0. ¿Ya? Listo. Entonces, yo quiero saber, o le piden en el ejercicio, ¿cuántos estudiantes pasaron? ¿Cómo ustedes imprimirían cuántos estudiantes pasaron a partir de este archivo? Por ejemplo, si este archivo hubieran más estudiantes, digamos, todo su paralelo de fundamentos, ¿ya? ¿Cómo ustedes imprimirían cuántos estudiantes pasaron? ¿Qué se les ocurre? Hagan volar su imaginación. Aquí les dejo el archivo para que vean cómo es y de hecho se los voy a dejar dividido para que lo puedan ver bien. Ahí y ahí. Ahí pueden ver ambas cosas. Pueden ver el archivo y pueden ver el código. ¿Cómo ustedes harían para imprimir cuántos estudiantes pasaron de todos los estudiantes que están en ese archivo? Vamos, que vuele su imaginación. Les voy a dar unos 4 minutos. De hecho, si los quieren hacer en sus computadoras, sería increíble. Y les voy a dar unos 5 minutitos, 4 minutitos, 5 minutos. 5 minutos creo que está bien. Si tienen alguna idea, me avisan igual. ¿Cómo creen que lo harían? Veamos, ahí los dejo. Yo, mientras tanto, me voy a ver un vaso de agua, ¿ya? Ya vengo, ¿ya? Hagan pruebas y traten de hacerlo. Ah, les voy a dar una pista. Si se dan cuenta que en el archivo todos están separados por una coma, cada línea está separada por una coma. ¿Ya? Solo les voy a decir eso, nada más. Listo, pilas con eso. Ya vengo, ¿ya?
Listo, ya estoy. ¿Se les ocurre algo? No. Está difícil, ¿no? ¿Qué opinan? Sean sinceros, sean sinceros. ¿Pudieron o no pudieron? ¿Sí o no? Veamos, me confirman. Si no, ya lo hago. Sí. Se me ocurría A ver. hacer como tú dijiste, obviamente, el punto split y separarlo ahí por comas y ya tener como quien diría una lista de la matrícula, el nombre y los parciales, ¿no? Por cada línea, ¿sí o no? Entonces, vamos a Ajá. ver. Voy a hacer lo que me dijiste, a ver. Vamos a llamar en cada línea, tú quieres hacer una lista, ¿sí o no? Entonces vamos a llamarla datos. Vamos a hacer igual a qué? Igual a línea, punto split. ¿De qué? De la coma me dijiste, no. Pero, esto es algo muy común, ¿ya? Pero yo recomendaría algo. Antes de hacer el split, ¿qué deberían hacer a la variable línea? ¿Qué tenía la línea que no nos servía? Al final. ¿Se acuerdan que les había dicho? Un espacio. No, un enter, ¿se acuerdan? Tengo que borrar ese enter. ¿Ya? Entonces yo antes de hacer el split, antes de convertirlo a lista, yo debería borrar ese enter, ¿no? Porque yo no necesito ese enter en la línea. ¿Ya? Entonces este es el paso más común en la lectura de archivos, créanme. Todo el mundo ya se aprende esto de memoria, ¿no? Dicen, for línea en archivo, línea punto, le ponen strip. Si quieren hacerlo con strip, le ponen strip, perdón. Y luego de hacer ese strip, ya tienen el string sin el enter al final, ¿sí o no? Entonces ahí le hacen punto split, ¿y qué tienen ahí? Una lista de la línea que están recorriendo, ¿no? Entonces tendrían algo así como esto. De hecho, se los voy a poner aquí ya para que la imaginación les huele, ¿ya? Sería más o menos una lista como esta, ¿no? Sería una lista aquí, donde todos los tipos todos los tipos de datos de esa lista serían strings, ¿sí o no? Sería algo así como lo que estoy poniendo ahorita. ¿Sí o qué? Tendrías una lista como esto, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, digamos que quieres separar todos estos datos que están aquí, ¿no? Porque si o no que todas las líneas tienen 5 elementos, ¿sí se dan cuenta? Todas las líneas tienen 5 elementos. Entonces yo tranquilamente, en lugar de poner datos aquí, tranquilamente puedo poner matrícula, coma nombre, coma nota 1, coma nota 2, coma nota 3. Sí, nota 3 o mejoramiento si le quieren poner. Déjenme cerrar este lado de acá. Y ya tranquilamente ya lo tengo dividido en variables, ¿sí se dan cuenta? Sí sabían que podían hacer esto, ¿no? Eso se llama desempaquetamiento, creo, si no mal recuerdo. ¿Sí? ¿Ven que podían hacer eso? Sí. Porque la lista tiene 5 elementos, exactamente. O también podían haberlo hecho diferente, ¿no? Pueden haber creado la lista, datos, y tranquilamente podían haber hecho esto, ¿no? Como que matrícula, Agregarlo. ajá, como que datos indexado en 0, nombre, datos indexado en 1, ¿sí o no? Algo así, ¿no? Nota 1, datos, bueno, pues se les va muchas líneas, ¿no? Pero por ahí podrían hacerlo así, ¿sí o no? ¿Ya? Eso depende de ustedes, ¿ya no? Y depende si lo pueden hacer, ¿no? En este caso, porque este archivo siempre tiene 5 elementos, sí puedo hacer esto de poner 5 variables aquí, ¿sí o no? Pero digamos que en el examen les dice que ustedes no saben cuántos elementos más hay aquí, pero todos están separados por una coma, ahí sí ya no pueden hacer este chiste, ¿no? Porque no saben cuántas variables deberían haber aquí, ¿no? Entonces, pero en este caso, saben que siempre son 5 elementos, y es muy común que les tomen así, ¿ya? Solo en un examen creo que pusieron más elementos en una misma línea. Creo que en uno nada más. Pero bueno, es muy común que tomen así. Entonces, tranquilamente pueden poner todas las variables aquí y ya las tienen separadas, ¿no? Entonces, ahora sí, yo les decía que quiero contar cuántos pasaron. ¿Cómo harían? Luego de O esta línea, ¿qué sea, harían? a mí se me Vamos. ocurría, o sea, esa lista que tengo ahí, indexar los 3 últimos elementos y hacer un Sí, vector. también, porque realmente me interesan los 3 últimos, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Y Y de o ahí? sea, pensé en hacer un vector, hacer una condición que si la suma de dos de esos números, Vamos a poner este, notas. Me dijiste un vector, ¿no? Vamos a crear un vector aquí, ¿ya? ¿Qué más? Pero todo ese vector vas a sumarlo, pero recuerda que solo se consideran 2 notas nada más. La sí, mayor, ¿te acuerdas del mejoramiento, no? Que el mejoramiento reemplaza a la mayor, ¿no? ¿Cómo sí, harían sí. ahí? Me dijiste un vector. Yo realmente no lo llevaría a un vector, yo lo haría de otra manera, pero ¿y de ahí qué se te ocurre? Ahí lo tengo un vector. ¿Qué harían ahí, chicos? Pero ese vector no solo es de stream. Exactamente, esto es un vector de string, exactamente. Yo realmente, bueno, tranquilamente le pueden poner aquí coma str y se hace un vector, perdón, int o float, si es que las notas son flotantes decimales.
tranquilamente el vector se convierte en float. No sé si sabían eso, pero lo pueden hacer así. Tienen sí. una lista de strings, si lo mandan a np.array y le ponen float aquí, todo el vector se convierte en flotante. ¿Ya? Listo. Pero yo realmente no lo hubiera hecho así. En lugar de hacerlo vector, yo hubiera... Está bien, lo pueden hacer así y de hecho mi estrategia también puede ir con vector también, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero también pudieran haber hecho algo así. Asumamos que todas las notas son enteras, ¿ya? No flotantes, que todas las notas son enteras. Entonces tranquilamente voy a hacer mi lista de notas. Vamos a poner entero, lo vamos a transformar en entero, nota 1, coma, entero, nota 2, coma, entero y nota 3. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo lea una línea del archivo, voy a tener nota 1, nota 2, nota 3 en mi lista de notas, ¿sí o no? Entonces, yo quiero coger las dos notas mayores, ¿sí o no? Porque se supone que las dos notas mayores de aquí son las que me sirven para el promedio, ¿sí o no? ¿Cómo harían eso? Con validaciones, if. O Con sea, if. Ya, exactamente. Con if yo creo que es muy buena opción cuando... Es muy buena opción, sí, es muy buena opción. Puedes comparar diciendo, nota 1 es mayor que nota 2, que nota 3 y todo eso, ¿no? Pero hay una forma más sencilla que esa. Que de hecho Con ustedes me la sort. dijeron ayer, ¿se acuerdan? Exacto, el día de ayer ustedes me dijeron, ¿se acuerdan? Que era notas.sort. La puedes ordenar, ¿sí o no? Y te ordenan de menor a mayor, ¿sí o no? ¿Qué notas te interesan? Las dos últimas, ¿sí o qué? Entonces tranquilamente puedes sacar el promedio, va a ser igual a qué. Vamos a hacer el zoom de notas, pero las dos últimas. ¿Cómo coges las dos últimas? Del -2 hasta el final, ¿se acuerdan? ujú. Y dividen para 2, nada más, ¿sí o no? Y ahí tienen el promedio. ¿Sí? ¿Y ahora qué tienen que hacer ahorita? Ver si es mayor a 60. Exactamente. Entonces aquí tranquilamente hacemos un if promedio, ver si es mayor o igual a 60. ¿Y qué hago ahora? Si es mayor o igual a 60, ¿qué debería hacer ahorita? Eh, mostrar que está aprobada. Mostrarnos los No nombres de las mostrar. personas que pasaron. Bueno, sí, puedo mostrar a las personas que pasaron, puedo hacer un print de las personas que pasaron con aquí Ah, nombre, ¿no? no, es el Pero yo número de las decía que personas que quería pasaron. contarlas, exactamente, yo quería Ah, contarlas. el número de las personas. Entonces sería un zoom de la... No. Sumaríamos las personas que... O sea, la cantidad de personas que pasaron. Ya, pero ¿cómo hago eso? O sea, eso es lo que te estoy preguntando, ¿cómo harían eso? O F. ¿Cómo harían eso? Un Ahí estoy contador. imprimiendo las personas exacto, con un contador. Hasta el momento estoy imprimiendo las personas que pasaron, ¿sí o no? Pero yo les decía que querían contarlas, entonces era crear un contador. Entonces aquí, antes del for, voy a crear un contador igual a 0. Y dentro del if, ¿qué simplemente hago? Contador más igual 1. Oh, Entonces, exactamente. Entonces espero que se termine el for. Y aquí yo digo print, personas, vamos a poner cuántas personas pasaron. Y aquí vamos a hacerle, hasta con un format vamos a ponerlo. Vamos a poner punto .format y aquí sería contador. ¿Sí o no? Entonces yo ejecuto esto, me va a imprimir cuántas personas han pasado y qué personas han pasado, ya, porque ya me dijeron que imprime el nombre. Entonces aquí vamos a poner print personas que pasaron. Pasaron. Ahí. Si ejecutamos esto, ahí miren, y al final se cierra el archivo, ¿no? Ejecuto esto y miren. Ahí están. Todas las personas que pasaron, ¿cuántas personas fueron? 3. ¿Qué les pareció, archivos? Está increíble, ¿no? Ah, ¿Se imaginan tener una base de datos de todos los estudiantes de Paul? Del primer parcial, por ejemplo, y saber cuántos estudiantes pasaron. me di Tranquilamente con cuenta este que código ya saben. el sort me hubiese cocinado más agilidad en la lección 2. Exactamente. Y no te preocupes que cuando yo fui estudiante también lo validaba así como tú. O sea, cuando tú me decías, yo me imaginaba que querías hacer eso, ¿no? Comparar la nota 1 con la nota 2 y con la nota 3, ¿sí o no? Y luego comparar la nota 2 con el resto de notas, ¿sí o no? Sí, es un Sí, clásico, yo así. también lo hacía. Yo también lo hacía, sí, yo también lo hacía. Pero cuando ya ves esta solución te quedas como que, wow, o sea, súper más rápido. Es súper increíble, sí. Esto ya lo ganas con la práctica, crean. Sigan practicando, sigan practicando. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el tema de archivos es increíble porque puedes tener literalmente una base de datos de todos los estudiantes o una base de datos de cualquier cosa y la puedes procesar en Python. O sea, puedes aplicar todo lo que han aprendido en programación para saber algo de ese archivo. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos pasaron, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, este ejercicio se los voy a guardar para que lo tengan ahí y ya se los voy a pasar. Les voy a pasar main 1, main 2 y main 3. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? Si no tienen ninguna duda, podemos hacer esta función que está aquí. No voy a hacer todo el examen, créanme que todo este examen es complicadísimo. De hecho, muchos se quedaron en ese semestre. Este examen es muy complicado. Realmente no es muy complicado, pero sí, la verdad que sí la vieron negra los estudiantes. Porque justo en este examen solo tomaron una pregunta. Una pregunta y todos los puntos valían eso. ¿es en serio? ¿Sí? Miren, ahí están. Los 9 literales era la misma pregunta. O sea, el mismo enunciado. F.
Sí, todos los estudiantes realmente la vieron negra ahí. Algunos estudiantes, de hecho es muy común que los estudiantes se pierdan en la lectura. No sé si les ha pasado que cuando leen un ejercicio van por aquí y ya se olvidan qué decía al inicio y tienen que volverlo a leer y es algo muy complicado, la verdad, y yo los entiendo. ¿Ya? Y como todo el examen se trataba de un mismo ejercicio, pues se complicaron. ¿Ya? De hecho, los 100 puntos eran de este ejercicio. Y acá viene el bono, más abajo está el bono, miren. Acá está el bono, ¿se acuerdan del ejercicio que les dije, no? Espero que lo hayan hecho. Este ejercicio fue el de los 10 puntos. Como para que ganen algo. Exactamente, y eso que tampoco Ese- está medio complicado también, ¿no? Sí se dieron cuenta. Está medio complicadito. Ese no era el que tú nos hiciste hacer, sí. Sí, al final, el que le mostré al final, sí. Y aquí le Uy, regalaban 10 no. puntos. Creo que se fue por pena. Yo creo que sí. La verdad que sí. Pero bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Si no tienen ninguna duda, podemos hacer la primera función que vale 15 puntos. Una 15 puntos pregunta, ¿este regalados. tema de archivos lo vamos ¿Sí? a ver después de... O sea, es el tema que le sigue A NumPy. ajá, a la regla de dos dimensiones. Eso depende del profesor. La mayoría de profesores le enseñan después de NumPy. Hay otros profesores que les enseñan después de ver diccionarios, tuples y conjuntos. Eso depende del profesor. Realmente la mayoría enseña después de NumPy. Ujú. Porque es un tema sencillo, como se pueden haber dado cuenta. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Si no tienen ninguna duda, avísenme y podemos hacer la primera función que está aquí. Que de hecho, como la pueden ver, está bonita porque a partir de un archivo vamos a crear 4 matrices. ¿Ya? Entonces, ahí les dejo para que lean, es cortito, solo lean esto de aquí, lean la primera función y piensen cómo hacer esto que está aquí. ¿Ya? Ah, listo. Antes de que lean el ejercicio, les voy a entrar un poquito en contexto, ¿ya? Para que vean a qué se refieren estas 4 matrices. Rapidito, nada más. Si se dan cuenta, aquí me dice cantidad de hielo y aquí me dice especie de animales. Este examen básicamente se trata de la vida de los animales, no, pero básicamente como que de una zona, de un mapa, ya, por así decirlo. Imagínense que el mapa es esta matriz que está aquí, ¿no? Y como que cada zona de ese mapa es un cuadrito, ¿ya? Y aquí te dice cantidad de hielo. Y ustedes pueden ver que justo esta matriz solo tiene ceros y unos. Entonces, imagínense como si fuera un tablero de ajedrez, ¿no? Como que si el tablero de ajedrez fuera como que el mapa de Guayaquil o algo así, ¿no? Parecido, ¿ya? Entonces, cada cuadradito es una zona de ese mapa. Entonces, cuando vean un uno en esta matriz, cuando vean un uno quiere decir que hubo hielo en esa zona. Cuando vean un cero quiere decir que no hay hielo. Cuando vean cero acá, quiere decir que no hay hielo y así sucesivamente. ¿Ya? En esa zona, en ese cuadradito, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, esta matriz corresponde a la del 2009. Como pueden ver del lado de acá, la del 2019 también es así, donde te dice que hay hielo y no hay hielo. ¿Ya? ¿Por qué hacen estas dos matrices? Porque con estas dos matrices se pueden dar cuenta de cómo cambió esa zona, ¿me entienden? En esta zona, pues, digamos que por aquí, de hecho, por aquí puede haber, miren, aquí había un uno, miren, en esta zona había un uno. Quiere decir que en el 2009 hubo hielo en este cuadradito. Pero si se dan cuenta que en el 2019 ya no hubo hielo en ese cuadro. Y eso puede deberse por calentamiento global, por ejemplo. ¿Ya? Es algo muy chévere este ejercicio. Entonces, eso significan los ceros y unos. Entonces, de ese mismo mapa también tengo las especies. Todas estas matrices es del mismo mapa, nomás que cambian en el tiempo, 2009 al 2019. Entonces, en este caso, las especies animales, cada animal le corresponde un número. ¿Ya? El número cero quiere decir que no hay animal en esa zona. El número uno significa que es un animal, que de hecho por acá abajo lo dicen, miren. El cero no hay animal, el uno significa lobo antártico, el 2 significa oso polar y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, de las matrices que están por acá, cada número significa un animal. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto que les quería dar y de ahí sí ya pueden leer el ejercicio. Léanlo y piénsenlo cómo lo harían. Listo, les voy a dar unos 2 minutitos. Si tienen alguna duda, me avisan. Ahí léanlo y les doy 2 minutos.
Ah, por cierto, en la función que dice crear matriz, dice que devuelva una tupla que contiene las 4 matrices. Imagínense que aquí dice una lista, ¿ya? Que prácticamente es casi lo mismo, ¿ya? Imagínense que aquí dice una lista nada más, porque ustedes todavía no conocen qué es una tupla. Listo. ¿Tienen alguna idea? ¿Les parece difícil la función o no? ¿O tienen alguna idea de cómo hacerla? Vamos, escucho ideas. La voy a poner por acá porque ya la voy a leer con ustedes y mientras tanto voy a crear el archivo acá, ¿ya? Listo, escucho ideas. Si tienen alguna idea que decirme, díganme. Así crean ustedes que está mal, no importa. Créanme que es mejor equivocarse aquí, ¿ya? Entonces, déjenme crear el archivo por acá. Vamos a poner examen... No, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner hielo y especie. Hielo y especie.py para que se Es acuerden como de el esto. ejercicio que hicimos contigo. Más o menos parecido, nomás que ahorita ya tienen que ver con matrices. O sea, el ejercicio que les hice aquí es para que ustedes sepan, pueden trabajar con el archivo, pueden hacerlo en split, pueden trabajar con esos datos, hacer lo que ustedes quieran. Por eso hice este ejercicio, para que se dieran cuenta de eso. Y que pueden tratar de hacer este de aquí. Entonces, ¿qué creen que ustedes harían primero? Bueno, obviamente me van a decir, ¿sabes qué? Crear la función, ¿no? Entonces vamos a crear la función, ¿no? Ya por ahí ya pueden salvar unos puntitos, ¿no? Entonces aquí reciben el nombre del archivo y ya. Entonces, ¿qué harían ahora? Importamos NumPy. Exactamente, porque necesitaban crear matrices, ¿no? Entonces aquí hacemos Ajá. import, numpy y O sea, a cnf. mí se me ocurría que podríamos crear vectores y podríamos usar lo que tú dijiste una vez para crear matrices. O ¿Qué sea, con cosa? los vectores crear matrices. El Ah, como Rebel. que hacer una lista de listas. Ajá, pero no sé Mm, si esté bien. no es necesario. No es necesario. Y de hecho es muy buena apreciación porque también les quería enseñar algo así, ¿no? Cuándo utilizar eso de crear matrices haciendo lista de listas o vectores, por así decirlo, y cuándo utilizar las otras funciones. Porque se acuerdan que también hay otras funciones que tú le envías el tamaño de la matriz y se crean, ¿sí o no? ¿Ya? Normalmente, por experiencia propia, yo les recomendaría de que cuando ya les dan el tamaño de la matriz, tantas filas, tantas columnas sea la matriz, mejor utilicen las funciones Cirrus, One o hasta Full, ¿ya? Más o menos por la experiencia, ¿no? Cuando no les dan el tamaño de las columnas, por ejemplo, ahí sí yo creo que vayan pensando un poquito en hacer una matriz de lista de listas, ¿no? Porque no saben cuántas filas son, por ejemplo, ¿no? Igual en el transcurso de los días que vayamos viendo otros ejercicios, les voy a enseñar cuándo hacer una lista de listas y cuándo hacer una matriz desde una función, ¿ya? Pero en este caso, si se fijaron, en las dos primeras líneas de mi archivo ya me dan el número de filas y el número de columnas, ¿sí se dan cuenta? Entonces, tranquilamente ya con esto puedo crear mis matrices llenas de ceros, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué debería ser en mi primera línea? ¿Qué creen ustedes? Crear la ¿Qué creen que matriz. debería ser? No todavía. ¿Por qué? No puedes crear la matriz porque no tienes el número de filas y número de columnas. ¿Qué deberían hacer ahora primero? ¿Qué creen ustedes? Vamos, piénsenlo un poquito. ¿Qué es lo primerito que debería hacer en mi función? ¿Sí o no que el objetivo es crear la matriz? ¿Sí o no? El objetivo es crear la matriz. Pero para yo crear la matriz, yo necesito saber el número de filas y número de columnas. ¿Y dónde está el número de filas y número de columnas? En mi archivo. Por lo tanto, como dice Marcos, tengo que abrir el archivo primero. Y exactamente eso es lo que voy a hacer primero. Entonces vamos a poner la variable f, como les había dicho. Es una variable cualquiera. Hacemos open. Se supone que mi función recibe el nombre del archivo. Esta variable ya contiene el string, por así decirlo. Tranquilamente la pego ahí. Y lo puedo dejar así, ya se abre en modo lectura, no, pero le vamos a poner el modo lectura igual. Entonces le ponemos el modo R y se abre en modo lectura. Ahora sí,
¿Qué debo hacer ahora? Ya tengo abierto el archivo. ¿Qué me interesa del archivo? Antes de crear las matrices. ¿Qué debería hacer? Vamos, ideas. Ya tengo abierto el archivo. ¿Qué debo hacer ahorita? El contenido del archivo, readline. ¿Pero qué? ¿Todo el contenido del archivo? ¿Qué cree que debería hacer? Tranquilo, no se preocupen que yo sé que es su primer ejercicio de archivos y crear matrices a partir de ese archivo, ¿no? Pero esto después se les hace muy común. ¿Creen que debería leer todo el archivo o qué nomás debería leer por el momento? Split y strip todavía no puedo hacer porque no tengo una línea todavía. ¿Quién cree que debería hacer primero? Exactamente como dice Josdi, tengo que leer la primera línea del archivo, porque la primera línea del archivo contiene la fila, y también la segunda, porque contiene la columna. Exactamente, necesito leer la primera y la segunda línea. Eso es lo que necesito leer, la primera y la segunda línea. Y ya les voy a decir por qué. Ustedes me van a decir, ¿sabes qué? Deberías leer a partir de, bueno, no del título, sino a partir de aquí, ¿no? Estos 3 puntos significan que hay más líneas en el archivo, por si acaso. Entonces ustedes dirían, ¿sabes qué? Deberías leer a partir de aquí, no todo el archivo, ¿sí o no? Y ustedes pensarían eso, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿para qué voy a leer todo el archivo si no tengo dónde llenar? ¿Me entienden? Porque se supone que todas estas líneas que están aquí en el archivo se supone que es para llenar la matriz, ¿sí o no? Pero, ¿para qué voy a leer todo el archivo si todavía no tengo creadas las matrices? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo primero que yo debería hacer es crear la matriz a partir de estas dos líneas que están aquí. ¿Ya? Y cierto, me disculpan, no leí el archivo, no leí el documento como ustedes, ¿no? Miren, dice la WWF se encuentra realizando, pues, básicamente ese hashtag, el 10-Year Challenge del Ártico. Para eso tiene la información sobre la cantidad de hielo y la población de diversas especies, como les había dicho, ¿no? Durante los años 2009 y 2019 en un archivo que es el archivo que está aquí, ¿no? La estructura del archivo, como pueden ver, está en el siguiente formato, ¿no? El número de filas, el número de columnas y luego sigue la descripción, ¿no? Y luego siguen todas las líneas del archivo. Ya, entonces en la primera función me están diciendo, ¿sabes qué? Crea una matriz con el nombre del archivo. Me dice que recibe el nombre del archivo con los datos de la WWF y retorna una tupla, una lista, en este caso, que contiene las siguientes 4 matrices. ¿Ya? Entonces ustedes me decían, ¿sabes qué? Primero lee las 2 primeras líneas y exactamente eso es lo que voy a hacer. Veamos. Entonces, vamos a poner n fila, número de fila, nf, número de fila. Aquí sería, ¿qué cosa? f.readline, ¿sí o no? Pero todo esto, ¿qué sería? Todo esto sería como tener el string 22 con el slash n, ¿sí o no? Pero yo no quiero el slash n, ¿sí o no? Entonces aquí tranquilamente le puedo hacer un punto strip porque es un string, ¿sí o no? Entonces le hago un punto strip y aquí se elimina el enter, ¿sí o qué? Y ahora tengo el string 22, ¿sí o no? Pero para yo crear una matriz, yo no necesito tener el string 22, yo necesito tener el entero 22. Entonces, por lo tanto, a todo esto lo convierto en entero. Ahí, ¿sí o no? Y ahí recién tengo el 22 en esta variable que está aquí, ¿sí o no? ¿Y ahora dónde se encuentra mi puntero? A partir de aquí, ¿dónde se encuentra mi puntero? En la segunda línea. Exactamente, entonces tranquilamente puedo tener el número de columnas, ¿sí o no? Entonces aquí sería lo mismo, ¿no? Y f.readline de nuevo, a esto le quito el enter y eso se transforma en entero. Entonces aquí ya tengo el 14, aquí ya tendría el 14 en entero y el 22 en entero. Ahora sí que puedo hacer. Si ya tengo el tamaño, ya tengo el número de filas y el número de columnas. Exactamente, ya puedo crear la matriz. ¿Y cuántas matrices voy a crear? Como el ejemplo de 4. 4 por año. Exactamente, tengo que ser. No. Tiene que ser una. Bueno, realmente son 4. Son 4. Bueno, 2 por año. 2 de hielo, exacto. 2 de hielo y 2 de animales, ¿sí o no? Entonces aquí sería, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle hielo 1. Sí, hielo. De hecho, vamos a ponerle hielo 9 y el otro le vamos a poner hielo 19. ¿Ya? La otra le vamos a poner 9 y acá le vamos a poner 19. ¿Qué les parece? ¿Y con qué función la creamos? ¿Con cuál quieren? Rainbow. Ceros. No, Rainbow, recuerden que Rainbow era para pasar de matriz a vector, no se olviden. np.ceros. Exactamente, con np.0 o hasta con la de full que les había enseñado, ¿se acuerdan? No, pero bueno, puedo utilizar np.0, no hay ningún problema. ¿Cuántas filas, cuántas columnas? De unos, ¿verdad? ¿Sí? No, porque de unos ya estarías llenando la matriz y esta matriz es de números, por lo tanto sería mejor llenarlas de 0 primeros. Ajá. Primero sería mejor llenarlas de ceros, no de unos, de ceros. ¿Ya? Porque quieres crear una matriz vacía llena de ceros, porque son números. ¿Ya?
Entonces aquí serían las dimensiones, ¿no? Entonces aquí sería nf, nc, ¿sí o no? ¿Sí? Y si quieren ponerle el tipo de dato, pues aquí le ponen dtype es igual a entero. ¿Sí o no? No es necesario igual, Pedro, porque ya se está llenando de ceros, pero bueno, si quieren ponerlo, lo ponen ya. Y bueno, y esto en las 4, ¿sí o no? Aquí, aquí y acá. Y ahí tienen creadas 4 matrices del mismo tamaño, una del 2009 y otra del 2019 en hielo y en especies. ¿Sí o no? Ahora sí, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Dónde se encuentra mi puntero? Se encuentra ya en la tercera línea. ¿Sí o no? ¿Necesito la tercera línea? No. No, no. Entonces debería como quitarla, ¿no? ¿Y cómo quito la tercera línea? Por así decirlo. Debería ser el truquito que les había enseñado, ¿se acuerdan? f.readline, ¿sí o no? No lo guardan en una variable y tranquilamente se mueve el puntero, ¿sí o qué? Ajá. Entonces, ¿mi puntero dónde se encuentra ahorita? En la cuarta línea, ¿sí o no? Entonces, a partir de la cuarta línea ya tengo todos los datos del archivo que necesito, ¿sí o no? Entonces, ahora sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué creen que deberían hacer ahorita? Recuerden que hay muchas líneas en el archivo. ¿Qué debería hacer ahorita a partir de ahora? Leer todo, o sea, Leer todo, ¿sí o no? realize. No, for, recuerda. Readlines no la puedo utilizar. Tienes que hacer for. Entonces aquí sería for línea in f. Y cada vez que, y la lógica, ¿cómo sería? Cada vez que yo leo una línea, ¿qué debería hacer con los datos de esa línea? Llenarla, las matrices, ¿sí o no? Ajá. Exactamente. Entonces, ahorita, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer datos. Bueno, no vamos a separarlo en datos. Aquí sería año, coma, fila, coma, columna. Vamos a llamarle col y fil, ¿ya? Fil Una y col. pregunta, Axel, ¿por qué usamos for? Esa parte no me quedo con duda. Ah, ya, recuerda. For lo utilizamos. Recuerda que había la función readlines, ya que te lee todas las líneas del archivo, ¿sí o no? Pero yo le decía que esa función estaba prohibida porque la prohíben porque se demora mucho en ejecutarse el archivo, perdón, en ejecutarse el programa, si es que el archivo es muy grande, ¿ya? Entonces no te dejan utilizarla en exámenes ni en proyectos porque se demora mucho. Y por eso es más cómodo utilizar el for. Ah, sí, no les había dicho eso. Con el for, bueno, creo que sí les había dicho, ¿no? Que con el for se lee más rápido todas las líneas, ¿ya? Es como que la alternativa a readlines. Creo que sí les había dicho, creo, ¿no? Con el for lo Sí, sí, haces más pero rápido. fue en ese momento. Está bien, está bien. Ahora sí Ah, entendí. ya, listo. Entonces con el for se lee más rápido, entonces por eso utilizamos for. Entonces en cada línea, ¿qué hago? Separo el año, la fila, la columna, la presencia de hielo, ¿no? Entonces aquí ponemos H y E de especie. Entonces aquí esto sería igual a ¿qué? A línea.strip, le quitamos el enter al final y le hacemos un split de la Sí. coma. Exactamente. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer, chicos? Y a partir de ahí, ¿qué hago? Es normal que piense en un broadcasting. No. No, no deberías hacerlo, porque broadcasting recuerda que son operaciones. Aquí no vamos a hacer ninguna operación de matrices. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Qué creen que deberían hacer? Vamos, les doy un minutito. Se supone que eso sale vector, ¿verdad? No, una No. lista. Todo esto es una lista. Y esa lista la desempaco. Ahí tengo el año, tengo la fila y la columna, si hay hielo o no, y si hay especie. ¿Qué debería hacer yo ahora? Imagínense esta línea. Digamos que tienen esta línea que está aquí. Si tienen esta línea que está aquí, ¿qué deberían hacer ahora? Si se dan cuenta que en cada línea le están dando datos como que de ese año, ¿sí se dan cuenta? Le están diciendo, ah, ¿sabes qué? En el 2019, en la fila 14, en la columna 8, hubo hielo y la especie que hubo fue la 9. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, O ¿qué deberían sea, hacer con voy esta línea? agregando a las a las matrices de cero, cada elemento. Exactamente, tienen que añadir a la matriz. ¿Cómo lo hacen, chicos? Y por ejemplo, digamos que la primera línea que leyeron fue esta línea que está aquí. ¿En qué matrices vas a llenar? Con indexación, pues. O No, no, sea, no. ¿En qué matrices? ah, ¿En qué matriz llenas si tienes esta línea que está aquí, por ejemplo? Una duda, en la línea 12 no se supone que habría una lista para año, para fila, para columna, ¿verdad? No, 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 no. Recuerda que línea es un string. Si tú le haces split de la coma, vas a tener una lista de esta línea que está aquí. Vas a tener algo así como esto, mira. Algo así. Y todo es string. Así. Y como todo eso es una lista y contiene 5 elementos, si no me recuerdo, si tiene 5 elementos, lo desempaco. Entonces, el primer elemento se va a la variable año, el segundo elemento se va a la variable fila, el tercer elemento a la columna y así sucesivamente. ¿Ya? Ya lo estoy desempaquetando.
O sea, yo tengo, sería en la matriz 2009, en las Eh, matrices 2009, tanto de Exacto, hielo en la de y hielo, animales, ajá, en la exactamente, misma posición de columnas y filas, y ahí agrego exacto. el 1 y el 9 animal. El 9 exactamente. Pero recuerden que en cada línea no solo hay 2009, también hay 2019. Entonces, ¿qué deberías hacer antes? ¿Cómo tú le dices Un a tu if, programa? Exacto. ¿Cómo le dices a tu programa que tiene que llenar la del 2019 o la del 2009? Con un if, ¿sí o no? Entonces, antes de hacer un if, eh, sí, bueno, vamos a hacer el if ya. Entonces aquí sería un if y aquí tranquilamente voy a preguntar si el año va a ser igual al año 2009. Si es el año 2009, agrego a las matrices del 2009, ¿sí o no? A H9 y a E9, ¿no? Pero si no lo es, lleno las del 2019, ¿sí o no? Algo así que es, ¿no? Entonces ahora sí. sí, si es la del 2009, ¿cómo lleno la matriz del 2009 ahorita? A la matriz de 2009 le hago indexación H9, ¿en qué posición? en la posición in de fila, coma, in columna. Exactamente, justo como dice Marcos y justo como lo acabaste de decir. La fila, la columna, el número de hielo y la especie tienen que ser todas en entero. Entonces debería ser eso. Entonces aquí vamos a hacer fill es igual a entero de la fila. Col va a ser igual al entero de la columna. Y aquí sería h va a ser igual al entero de h. Y aquí va a ser e igual al entero de e. Ahora sí, todas son enteros. De hecho, hasta el año lo puedo hacer entero, no, pero aquí ya estoy preguntando como si fuera un string, entonces no importa. ¿Ya? Entonces, así como tú me dijiste, ¿no? Entonces aquí va a ser fila, coma, columna, y esto va a ser igual a ¿qué? Como estoy en la matriz de hielo, se agrega si hay hielo o no. Recuerden que h es 1 o 0, ¿sí o no? Entonces aquí iría h. Luego va enter. Entonces, ¿a qué matriz tengo que llenar ahora? Me dijiste a la de las especies del 9, ¿sí o no? Del 2009. Entonces aquí sería 9, indexado en ¿qué? En esa misma fila, en esa misma columna, va a ser igual a ¿qué? A la especie. ¿Sí o no? Pero digamos que viene la siguiente línea, y la siguiente línea no es del 2009, sino la del 2019. Entonces ya no entraría por aquí, ¿sí o no? Debería entrar por el else. Y si es por else, debería llenar las matrices del 2019, ¿sí o no? Entonces aquí sería H19, indexado en qué? En la fila que estoy leyendo, en la columna que estoy leyendo, va a ser igual a SH, y E19, indexado en fila, con más columna, igual a la especie. ¿Sí o no? Entonces, veamos aquí un ejemplo. Viene la línea del 2019. Ahí tengo 2019, 14, 8, 1 y 9. Entonces debería llenarse el 1 en la matriz de hielo, en la fila 14, en la columna 8. Y el número 9 debería agregarse en la fila 14, en la columna 8 de la matriz de especies. Entonces, aquí pregunto, ¿es el año 2019 esta línea? Esta línea sí es del año 2000. Bueno, en este caso, ahí. ¿Esta línea es del año 2019? Sí, sí es del año 2009, perdón. Como es del año 2009, entro aquí y ¿qué hago? En esa fila, en esa columna de esta matriz, lleno hielo. Lo mismo acá para la matriz de especies. Digamos que viene la siguiente línea del archivo y es del 2019. Yo pregunto, ¿sabes qué? ¿2019 es igual a 2009? No. Como no lo es, voy a llenarla desde el 2019. Entonces ahí yo digo, ¿sabes qué? La matriz del 2019 y la de especies del 2019, en esa fila, en esa columna, H y E. Y ahí se van llenando cada vez que voy leyendo una línea del archivo, una línea del archivo. Y al final de este for, ¿qué ya tengo? Una vez que termina todo este for que está aquí, ¿qué ya tendría? El vector. Todas las Bueno, matrices. exacto, ya tendría todas las matrices llenas, ya las tendría aquí como las ven aquí en el examen, ya tendría todo esto lleno, todo esto lleno, todo esto lleno y todo esto lleno, ¿sí o no? Las 4 matrices llenas. Entonces, ¿qué debería hacer ahorita? ¿Qué me hace falta ahorita? Imprimir, No, no no, imprimir. retornar. Exacto, ¿retornar qué cosa? Bueno, decir una tupla, ¿no? Pero como ustedes no Retornar saben qué es una H, tupla, una lista. H9, H19, Exacto, entonces aquí E9 y E19. ajá, exactamente. Aquí sería H9, H19, coma E9 y coma E19. Y ahí estaría perfecto el ejercicio, pero sin embargo se me están olvidando de algo y de por eso les voy a bajar puntos. ¿Qué me hace falta? Cerrar el archivo. Exactamente, y es Close, algo que todo el mundo se olvida. ¿Dónde cierran el archivo? A ver, F. literalmente el Este, archivo F. a ver, ¿Dónde lo cerraré? Siempre piensen dónde dejan de utilizar el archivo. sería antes del for. No, No. porque, cierto. Recuerde que el for lo está leyendo, lo está utilizando. ¿Cuándo yo debería A cerrar el lo archivo? último, Exactamente, debería ser sería después de antes que del se haya hecho el 23. for. En el Exacto, 23. aquí.
Exactamente. Entonces aquí sería f. No lo guardes en una variable por si acaso. Es f.close nada más. Y ya está. Ahí cierran el archivo y retornan la lista con las 4 matrices. Y ya crearon una matriz a partir de un archivo. ¿Qué les pareció el ejercicio? No estaba tan difícil, ¿sí se dieron cuenta? Está bonito, ¿no? Axel, ¿no tienes que borrar las Dime. comillas en 2019? ¿Dónde? ¿Aquí? En el if. No, no es necesario porque mira que nunca lo convertí entero. Sigue siendo string. Ah, sí, sí, sí. Sigue siendo Ya, string. Si gracias. yo lo hubiera convertido entero, ahí sí ya debería borrar las comillas. Pero aquí lo estoy preguntando como si fuera un string. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bonito? ¿Qué les pareció el tema de archivos, modo de lectura? ¿Les gustó? Medio complicadito, ¿no? Yo lo veo muy bonito, la verdad. Me gusta mucho. Me gusta mucho porque puedes tratar mucha información a partir de archivos. O sea, está Ujú. fácil, pero no me imagino, porque lo estamos haciendo contigo, primo. No me imagino esos manes que hicieron en ese momento el examen. No, yo creo que en ese momento yo los entiendo, yo les entiendo. Puede ser la Adrenalina. adrenalina, la adrenalina. A mí me encanta resolver exámenes de programación por la adrenalina. Es demasiado hermoso, creo. Me encanta la adrenalina. Es súper increíble. Sí, es súper increíble, la verdad. ¿Ya? Entonces, ahí recién conocen el modo de lectura. ¿Ya? Ah, por cierto, también pueden abrir. Yo ahorita les creé archivos en TXT. Yo les creé archivos en TXT, pero también los pueden abrir en formato XLS. Como no me acuerdo si yo les enseñé que tenía un Excel por aquí, ¿se acuerdan? El primer día de clase yo les enseñé un Excel. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Creo que por aquí, 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 por aquí. Creo que por aquí estaba. Este. Miren, este es un Excel. Este Excel también lo pueden leer y es .csv. Lo pueden leer y aquí den todas las líneas del archivo. ¿Sí? También lo pueden abrir, también no hay ningún problema. Ujú. No se olviden que va el nombre del archivo y el tipo del archivo. En este caso, en estudiantes era TXT. Por lo tanto, yo le pongo TXT. Pero, por ejemplo, si yo quería abrir este archivo Excel que es datos de casas, tengo que poner .csv. En este caso, en esta función, yo no le puse nada porque en la variable ya se sobreentiende que está el nombre del archivo. ¿Ya? Normalmente deberían preguntarle al profesor si es que el nombre del archivo ya contiene la fuente, ¿no? Si es que ya tiene el TXT o si tienen que concatenarle, ¿no? Pero normalmente cuando aquí ya te dice el nombre del archivo, simplemente le pones aquí y ya está, porque ya debería de contenerlo, ¿ya? Pero igual es muy bueno preguntarlo, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda? Ups, me tomé media hora más de lo normal, ¿no? Pero bueno, espero que hayan aprendido, la verdad. Perdónenme si me demoré un poquito, ¿no? Pero quería explicarles desde el examen. Sí, Dice, estuvo suave. si tú sabes, No entendí la 12, no entendí la línea 12. la línea 12, veamos. Te ¿Esta lo línea juro que 12? se trata, ajá, te aseguro que estoy A tratando de ver. entender esa parte. A ver, no te preocupes, no te preocupes. Mira, si no lo quieres ver así, si no lo quieres ver así, la vamos a comentar ya. Vamos a hacerlo de otra forma ya. La voy a comentar ya. Otra forma de hacerlo sería, por ejemplo, guardarle un datos, coger todo esto que está aquí, y como tú sabes que el split retorna una lista, pues aquí tengo la lista. ¿Ya? Y si quiero sacar los datos de esta lista, pues simplemente hago algo así como esto. Year va a ser igual a datos indexados en 0, porque si le indexa 0, tienes el año, ¿sí o no? Aquí vendría la fila, aquí haces Entonces el sería entero. como una mini lista de año, de fila y de... No te imagines como una lista. Esto es algo así, mira, imagínate. Déjame ver si te lo puedo poner con un gráfico por aquí. Déjame ponerlo así. Pup, pup, pup. Déjame ver si lo puedo poner así. Déjame señalártelo. Ahí, espérate. Digamos que esto lo tienes por acá. A ver, imagínate. Imagínate que todo lo que estoy subrayando aquí es esta lista que está aquí, ¿sí o no? Eso de ley, ¿sí o no? Hasta ahí lo entiendo, ¿sí o no? Todo esto que está aquí Hasta es ahí esta sí. lista. Listo, entonces ahora sí, mira. Vamos a ponerlos aquí, vamos a dibujar. Aquí. Entonces, si te das cuenta que como aquí hay 5 elementos, siempre va a haber 5 elementos en esta lista. Como aquí hay 5 elementos, yo lo igualo a 5 variables. ¿Por qué lo igualo a 5 variables? Porque tranquilamente esto se desempaca tranquilamente así. El primer elemento que está aquí va a tomar la primera variable, se va a guardar en la primera variable. Esto de aquí se va a guardar en la segunda, y esto de aquí se va a guardar en la tercera, esto de aquí en la cuarta, y esta de aquí en la quinta. ¿Ya? Si se dan cuenta. Es lo mismo que hacer esto, miren. Nomás que me ahorro el indexamiento, si se dan cuenta. Tranquilamente pongo la lista, igual a variables y ya está. ¿Ya?
De hecho, si lo quieres ver un poquito más práctico, vamos a... Siempre cuando tengan dudas así, siempre creen un archivo de prueba y háganlo, miren. Ponen aquí lista y hacen esto, miren, ¿ya? Entonces, miren, digamos que yo a esa lista la voy a hacer como yo les dije, ¿no? Year, coma, fila, coma, columna, coma, yellow, coma, especie, igual a la lista. ¿Ve? Si yo imprimo año, se me imprime el año. Miren, ¿sí ven? Ahí está. Se desempaca. Que es lo mismo, o sea, ahí lo hice de otra manera, ¿no? Pero tranquilamente lo pueden poner todo esto acá y es lo mismo. Axel, Se reparte, ¿sí? en la línea de desempaquetado directamente no puedes transformar a entero, o no se puede. No, eso sí no se puede. Por eso, si se dieron cuenta, así yo haya desempaquetado, igual tenía que hacer muchas líneas de código, si se dan cuenta. Entonces yo creo que para esto hubiera sido mejor esto, porque igual tenía que hacer más líneas de código, si se dan cuenta. Sería mejor desempaquetarlos así y transformarlos enteros. ¿Sí? Ah, directamente. Entonces tranquilamente lo pueden hacer así, ¿no? Entonces, por ejemplo, fila, columna, entero, aquí sería datos 2, aquí sería H Ah, o sea que y... por cada iteración va cambiando el valor De que línea, tiene. claro. Ajá. Porque O sea, recuerda el que valor que en tiene cada iteración que tiene... H. Ajá, Ajá. claro, claro, exactamente. Ah, es que yo creía que se agregaban, o sea, había una lista de años, No, de no, 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 fila, de no. columna. No, No, ya, eso es lo que me confundía. no. Recuerda que en el primer ciclo, digamos que en el primer ciclo tienes esta línea. Y esta línea se convierte a lista porque le hiciste un split de la coma. Y ahí tienes el 2009, el 14, el 8 y el 1 y el 9. Luego en el siguiente ciclo viene esta línea de acá. Y ahora tienes 2019, 5, 7, 0 y 3. Si ves, en cada ciclo la línea va cambiando. ¿Sí? Ahí creo que quedó más entendible, ¿no? Sí, ahora ya entendí, gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí también pueden haber colocado datos 4 y ya. Todo esto que está aquí es lo mismo que todo esto que está acá. ¿Bien? De hecho, se los voy a dejar ahí por si acaso. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Y ahí tienen su querida función. 15 puntos ganados en el examen ya. ¿Sí? Listo, ¿tienen alguna duda? Si no, lo dejaríamos hasta ahí. Ah, les voy a pasar los archivos, no se preocupen. Profe, yo no Dime. entendí más o menos como la forma en la que relleno las matrices con la indexación que hizo en el if y en el else. Ah, ya, a ver, listo, ya. A ver, veamos cómo le explico mejor. Vamos a abrir el Excel por aquí. Vamos a utilizar Excel. Veamos. Digamos que aquí algo así como esto. Esto de enseñar en clases virtuales es muy distinto. Créeme que con marcador esto hubiera sido mejor explicado. Veamos. Digamos que aquí tengo mi matriz. ¿Ya? Veamos, ¿qué yo hice aquí? En estas dos primeras líneas del archivo yo conseguí las filas y las columnas para poder crear esta matriz llena de ceros. Todas estas matrices están creadas llenas de ceros. ¿Sí o no? Tendría algo así como esto. A ver, vamos a vacilar el mock. Todo esto de aquí, todo esto de acá, todo esto está lleno de ceros. ¿Sí o no? Este es el ejemplo de una matriz. Digamos que esta es la matriz de hielo. ¿Ya? Esto sería H9, por ejemplo. Toda esta matriz se creó gracias al número de filas y gracias al número de columnas. Entonces se creó toda esta matriz que está aquí llena de cero. Entonces cada cuadradito que está aquí significa una zona en el mapa. ¿Se acuerdan que les había dicho eso, no? Entonces por el momento mi matriz está vacía, es como si no hubiera hielo, ¿no? ¿Ya? Pero tengo que recorrer el archivo para irla llenando, ¿no? Entonces aquí sería la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3 y así sucesivamente. Déjenme ver si se repite. Dime que sí. No, no se repite. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15. Y bueno, lo mismo acá, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces tienes esta matriz, ¿no? Ahí están los índices, si se das cuenta, ¿no? Entonces, digamos que la primera línea del archivo que viene es algo como la que está... Creo que esta me sirve, creo. Déjame ver. Sí, creo que sí. Digamos que la primera línea que viene es algo así como esto. Creo que 7 no puedo, ¿no? Vamos a cambiarla a la columna 2. ¿Ya? Listo, mira. Entonces, la primera línea me viene 2019, 5, 2, 0 y 3. Digamos que esta es la matriz de hielo del 2019. ¿Ya? Entonces,
En la primera línea yo le hago split, le hago strip, bueno, le hago strip, le hago split. Separo los datos. Ahora tengo la fila y la columna, el H y el E. Recuerda que los valores de H es 0 o 1. Y los valores de E pueden ser números del 0, 2, 3, 4 y así sucesivamente. No pueden ser números, son números enteros. ¿Ya? Números enteros, cualquier valor. En cambio, en la variable de hielo, pues solo es 0 y 1. Entonces, en esta línea que tengo, en esta línea tengo 2019, es esta matriz que está aquí. Tengo en la fila 5, ¿cuál es la fila 5? La fila 5 es la que está aquí. Esta es la fila 5. Pero en la fila 5, ¿en qué columna? Me está diciendo en la columna 2. Entonces, veamos, la columna 2 es la de aquí. Entonces, fila 5, columna 2, entonces aquí se tiene que llenar. Entonces, veamos si aquí lo puedo llenar de algún color. Vamos a poner el amarillo. ¿Ya? Entonces me está diciendo, esta línea de aquí, esta línea que estoy leyendo me está dando información de este cuadrito que está aquí. Entonces, que veamos. Entonces en esta línea me está diciendo, ¿sabes qué? En este cuadrito no hubo hielo. Digamos que sí hubo, vamos a ponerle 1 ya. Me está diciendo que en la fila 5, columna 2, hubo hielo. Como hubo hielo, veamos qué pasa. Aquí yo digo, vamos a analizar de qué es esta línea. Esta línea me está diciendo que, está preguntando si es el 2009. ¿Esta línea es del 2009? No, es una línea del 2019. Por lo tanto, no voy a llenar las matrices del 2009. Tengo que llenar las matrices del 2019. Por lo tanto, yo hago este else y estas son las del 2019. Hielo del 2019 y especie del 2019. Entonces, aquí está H de 2019. Entonces, por lo tanto, yo digo, ¿sabes qué? En H del 2019, en la fila 5, columna 2, ahí está, fila 5, columna 2, ¿qué lleno? Lleno H. ¿Qué es H? 1. Entonces, en esta matriz llena de 0, aquí se va a poner el 1. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, en el siguiente ciclo, digamos que viene otra vez 2019, pero ya no en la 5, viene, por ejemplo, en la 4 y en la columna 3, y digamos que otra vez hay hielo. Entonces viene acá. ¿Es 2009? No, es 2019. Entonces se va por else. Ahora, ¿qué tengo que llenar? En la fila 4, en la columna 3, sí hubo hielo, entonces es igual a 1. Entonces vamos acá, fila 4, en la columna 3, es la de aquí. Entonces la de aquí la voy a pintar de amarillo, y aquí se llena 1. Y así solito se va llenando, si te das cuenta. Cada vez que lees una línea del archivo, se va llenando. Depende de la fila y la columna que te mande la línea. ¿Sí? Ahí creo que estuvo más entendible, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Todo bien? Sí, profe, sí lo entendí. Y sería lo mismo para cuando lo de las especies. Claro, la matriz de especies sería otra matriz así parecida, pero con la de especies. Y se va llenando el número de la especie, que sería el número E. Perdón, la variable E. Igual si se les complica, si se les sigue complicando el tema de archivos, traten de leerlo línea a línea, analicen de nuevo el ejemplo que le hicimos acá, hagan print así como, ¿se acuerdan cuando me ocurrió un error en la clase pasada? Hagan print de cada variable y miren qué sucede en cada ciclo. Es muy importante que sepan eso, sepan leer cada línea del código. Todo lo que vimos aquí, sepan leer qué ocurre en cada línea, qué es lo que está ocurriendo en cada línea, es muy importante, lo mismo acá. Lean todo esto y acuérdense de qué pasó en cada línea. ¿Ya? Es muy importante eso. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda más? Si no tienen ninguna duda más, pues aquí ya lo dejamos. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase. Y aquí ya nos veríamos el sábado para la segunda clase. Gracias. Ya, chao. Cuídense, cuídense. No Ya, te olvides de entonces- pasar los archivos. Ya, y voy a parar de grabar ahorita. Voy a detener la grabación. Detener la grabación.